parcial número 2, seminario de aspectos profesionales. Los temas a tratar son propiedad intelectual, derechos de autor, copyright, copyleft y piratería del software. Introducción a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias, las obras artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares, sean estos artistas, productores, organismos de radiodifusión, respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. Cuando hablamos de propiedad intelectual, podemos hablar claramente de dos categorías, a saber, propiedad industrial y la propiedad de derecho de autor. Nos vamos a basar sobre esta segunda categoría y vamos a profundizar al respecto. Nos interesa el derecho de autor. Aquí se contraponen dos conceptos, uno lo que es el derecho de autor propiamente dicho o copyright versus el copyleft. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos conceptos. El copyright, el derecho de autor, es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de la Fundación de los Derechos Humanos. La fuente es Wikipedia. El copyleft, por otro lado, dice que sus partidarios la proponen como alternativa a las restricciones que imponen las normas planteadas en los derechos de autor, a la hora de hacer, modificar y distribuir copias de una obra determinada. Se pretende garantizar así una mayor libertad para que cada receptor de una copia o una versión derivada de un trabajo pueda a su vez usar, modificar y redistribuir tanto el propio trabajo como las versiones derivadas del mismo. Podemos hablar también de lo que es el GNU, una licencia general pública. La licencia pública general es una licencia creada por Free Software Foundation en 1989, su primera versión, y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegido de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. Tenemos las licencias Creative Commons. Creative Commons es una organización internacional sin ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible de derechos de autor para el trabajo creativo. Con las licencias Creative Commons, el autor autoriza el uso de su obra, pero la obra continúa estando protegida. El autor que crea una obra y quiere explotarla a través de Internet, escoge una de las licencias Creative Commons, que es la que vamos a ver enseguida, y cuando cuelga su obra en Internet la identifica con el símbolo Creative Commons y le adjunta la licencia de uso. Así, cuando los usuarios accedan al documento, podrán identificar fácilmente cuáles son las condiciones que el autor ha establecido para la obra. Tenemos distintos tipos de licencia Creative Commons, a saber, reconocimiento. Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de las obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción. Reconocimiento no comercial. Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con fines comerciales. Reconocimiento no comercial, compartir igual. No se permite un uso comercial de la obra original, ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Otra licencia es la de reconocimiento, no comercial, sin obra derivada. No se permite un uso comercial de la obra original, ni la generación de obras derivadas.
Otra licencia es la de reconocimiento compartir igual. Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Y por último tenemos el reconocimiento sin obra derivada. En esta se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. El software libre versus el software propietario. Dos conceptos que tienen una historia que vamos a tratar de desandar en este parcial, donde decimos que el software propietario no es libre o lo es parcialmente, porque su uso, redistribución o modificación está prohibida o requiere permiso expreso de la titular del software. Por otro lado, el software libre respeta las libertades de los usuarios sobre su producto adquirido para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo y modificarlo. Sobre esto tenemos preguntas a responder. ¿El software libre es gratis? Entonces, ¿cuál es la ventaja del software libre si tengo que pagar por él? ¿Cuánto me cuesta implementar realmente soluciones de software libre en mi empresa? ¿Qué ventaja tiene usar software libre en mi empresa? Entonces, ¿dónde ganan las empresas? ¿Dónde ganan las empresas que se dedican a software libre? ¿Qué otras maneras de hacer empresa con software libre existen? ¿Qué ventajas tiene una empresa que trabaja con software libre? Vamos a tratar de dar una definición un poco acotada de lo que es el software propietario. El software no libre, también llamado software propietario, privativo, privado o software con propietario, se refiere a cualquier programa informático en el que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo, o cuyo código fuente no está disponible o el acceso a este se encuentra restringido. Las consecuencias del modelo tradicional para el usuario, software libre versus software propietario, podemos verlo en esta placa, donde podemos observar que el software libre nos brinda un acceso al código, no requiere actualizaciones, por otro lado no brinda soporte técnico, existe una libertad de uso y hay una orientación mediante foros o blogs. El software propietario, como contrapartida, no puede ser modificado, puesto que no tenemos acceso a su código, requiere de actualizaciones permanentes, tiene un costo, brinda un soporte técnico, se rige a través de un manual y limita al uso propietario. Sigamos viendo diferencias entre software libre y software propietario. El software propietario no se compra, se adquiere un derecho de uso. Esto tiene que ver con aquello que hablábamos hace un momento, que lo que se compra es el derecho de uso porque no tenemos acceso al código para poder modificarlo. El software libre se ha comprado o obtenido gratuito y ya pertenece a quien lo ha adquirido. El software propietario no se puede usar para ciertos casos, existen restricciones para cierto tipo de empresas. El software libre se usa para lo que pueda desearse. El software propietario no se puede estudiar cómo funciona, es decir, si tiene problemas y no puede ser atendido, tiene que convivir con el problema. Bueno, en ese caso nosotros tenemos acceso a lo que sería el soporte técnico de software propietario. El software propietario también solo se puede instalar una vez por cada licencia de derecho de uso. Solo se puede copiar para mantener un respaldo. Si su gobierno está en problemas con el fabricante de software, no puede acceder a él. No existen garantías alguna del uso del software. Se reparte como está y el proveedor desarrollador no asume responsabilidad por daños o perjuicios. El software libre, por otro lado, si el software tiene problemas, puede modificarlo usted o puede pagar para que alguien lo haga, puesto que dispone de código. Se puede instalar cuantas veces desee sin contravenir ningún tipo de norma. Se puede copiar, se puede distribuir si se desea. No existen restricciones para nadie.
No importa de dónde sea el usuario, tampoco existen garantías por el uso de software, pero el contacto directo con el programador es posible para estudiar mejor un posible problema. ¿Qué es el software libre? Es aquel que tiene estas cuatro libertades. La libertad de usar el programa con cualquier propósito, de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades, o sea, el acceso al código fuente es una condición previa para esto. La libertad de distribuir copias con la que puedas ayudar a tu vecino, y la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al código fuente es una condición para esto. Una vez obtenido el software libre, puede ser usado, puede ser copiado, puede ser estudiado, puede ser modificado, puede ser redistribuido libremente. Ventajas de la libertad de uso y reuso. Podemos modificar, publicar y mejorar un código. Lo hacemos en comunidades. Hay una igualdad de circunstancias para todos. Y podemos usar y reusar en cualquier caso. En esta placa pretendemos mostrar el software libre, lo que es el software libre y la interacción que tiene con distintos conceptos que probablemente hayamos tenido oportunidad de tratar, como lo que es una licencia libre, distribuciones, código fuente, programas ejecutables, estándares abiertos, usuarios, una forma ética de entender el software, lo que son los valores, en fin, un conjunto de conceptos que definen al software libre y sus circunstancias. Software libre. Cuando se utiliza la expresión software libre, como la traducción de la palabra original en el idioma inglés free software, estamos denotando que nos encontramos frente a un software libre en cuanto a su utilización y cuyo código fuente es abierto, open source, y no necesariamente a software que sea en estricto sentido gratuito o no comercial. Un software libre puede perfectamente ser diseñado para fines comerciales y ello no desnaturaliza su propósito. Las libertades y facultades que otorga el software libre son: permite a los usuarios realizar cualquiera de las siguientes conductas: ejecutar el programa con cualquier propósito, estudiar su funcionamiento, adaptarlo a las necesidades, distribuir y redistribuir copias, mejorar el programa y poner estas a disposición del público, un poco más de lo que veníamos hablando anteriormente. Ejecutar el programa con cualquier propósito significa que estamos en libertad de utilizar o correr el programa con cualquier propósito o finalidad, bien sea esta con ánimo o sin ánimo de lucro, de carácter comercial o empresarial, educativo, cultural, político, religioso, de cualquier tipo. Estudiar su funcionamiento y adaptarlo tiene que ver con que, como es sustancial al software libre, poder tener acceso al código fuente de código abierto u open source, se puede estudiar y conocer su funcionamiento y realización de tareas de manera detallada, conocer funciones ocultas, sus falencias, ventajas, realizar ingeniería reversa o reingeniería en sus procesos. Poder adaptarlo significa que lo puedo modificar, adicionar funciones y suprimir otras. En cuanto a redistribuir o distribuir copias, podré realizar la distribución o redistribución de software y de su código fuente, bien sea de manera onerosa o gratuita, en el territorio nacional o en el exterior, siempre y cuando respete las mismas libertades y restricciones en que me fue otorgado. Uno de los últimos conceptos, que era mejorar el programa y ponerlas a disposición del público, tiene que ver con que podemos mejorar el programa, el desempeño, requerimientos de hardware, que tenga que realice mejores ejecuciones en menor tiempo, que optimice y utilice menos memoria en disco, que sea más efectivo y funcione sin errores. Al realizar este tipo de mejoras, las puedo liberar al público por cualquier medio o escenario, ya sea este académico, científico o escrito, noticias, boletines, sitios web, correos electrónicos, etc. Software libre versus software gratuito.
el software libre. Hay muchas distribuciones de software libre por las que hay que pagar. No es gratuidad, sino libre distribución y con código de fuente modificable y conocido. Eso es freeware. Software gratuito, por otro lado, define un tipo de software de computadora que se distribuye sin costo y por tiempo limitado frente al shareware, el que la meta es lograr que un usuario pague usualmente luego de un tiempo trial limitado y con la finalidad de habilitar toda la funcionalidad. En este sentido, tratamos de poner claridad la diferencia entre lo que es el software libre y el software gratuito. Tenemos ventajas y desventajas con respecto a lo que es el software libre. Entre las ventajas podemos denotar que no hay personal calificado, hay poca documentación, hay ausencia de componentes para todas las plataformas, dificultad en introducir los procesos críticos de la empresa, falta de conocimiento de los actores del negocio, ausencia de interés en su venta. Por otro lado, las ventajas del software libre es la reducción de costos por licencia, posibilidad de ajustar el software a las necesidades de la empresa, la propiedad del software por el comprador o el vendedor, independencia del del fabricante de software, reducción de la dependencia tecnológica, aumento de la seguridad ante ataques, reducción de costes indirectos, creación de estándares de base, menor inversión de software. En esta placa tratamos de mostrar estadísticas del uso de código fuente, de software gratuito, propietario, de software modificable, a título meramente informativo. Cuando hablamos de software propietario y software libre, podemos hablar claramente en lo que es edición de imágenes. Photoshop pertenece a la empresa Adobe, es un software propietario, y tenemos también para edición de imágenes el programa GIMP, que es software libre. En la placa podemos ver otros tipos de software. En primer lugar mencionamos el software propietario versus su versión de software libre. Otro tema que vamos a tratar en este parcial es el tema de la piratería del software, un concepto que quizás nos es muy cercano, pero que a la vez es invisibilizado, porque de manera cotidiana estamos trabajando con software pirata, aún sin darnos cuenta. La piratería del software tiene que ver con una infracción de los derechos de autor, la infracción al copyright, que es un uso no autorizado o prohibido de obras cubiertas por las leyes de derecho de autor, como el derecho de copia, de reproducción o el de hacer obras derivadas. Las complicaciones como conclusión respecto de los temas que hemos venido tocando, las conclusiones son: las complicaciones sobre los aspectos éticos de la propiedad de software vinculados a la piratería podría solucionarse con voluntad, pero no hay un propósito firme de eliminarla debido a las complicaciones que se generarían, más que nada porque la piratería podría llegar a considerarse como un negocio que alimenta la economía informal de muchos hogares, y suprimir el mercado ilegal del software pirata significa dejarlo sin posibilidades de traficar, contrabandear, de vender, que sumados a la falta de empleo generarían gran malestar en la población. La solución para la piratería es concientizar a los usuarios y comercializadores a que se respete la propiedad intelectual, ya que muchos desconocen el por qué se considera ilegal y del esfuerzo empleado por el autor. Con menos piratería y menos violaciones a la propiedad intelectual, enriqueceremos nuestra creatividad, creando conciencia de nuestra capacidad moral, social y cultural.
Antes de realizar un acto moral que pueda llegar a ser considerado como una violación a los derechos de autor, debemos detenernos y realizar un pensamiento profundo sobre esa acción. No se debe actuar ciegamente atrapado por las pasiones. Nuestro pensamiento racional nos tiene que ayudar a fundamentar los motivos y argumentos que tenemos para actuar de determinada manera. Como estudiantes y futuros profesionales, podemos contribuir a la protección de la propiedad de software y por consiguiente a la erradicación de la piratería, no adquiriendo software de dudosa procedencia, considerando que algún día nosotros estaremos del otro lado, de la otra vereda, y desearíamos que nuestra propiedad intelectual, producto de nuestra creación, sea reconocida y respetada económica y socialmente. Como un bonus data, los invitamos a ver un video en el que tratamos de los conceptos anteriormente vertidos, como el derecho de autor, el copyleft y otras cositas más. Esperamos que lo disfruten. Estos son Jack y Meg White, también conocidos como los White Stripes, un grupo de rock de Detroit que toca sin bajista. Este es Steve McDonald, del veterano grupo Red Cross. Steve pensó que a los White Stripes les vendría bien un bajista y se propuso a sí mismo. Tomó el disco más reciente del grupo, White Blood Cells, y lo remezcló añadiendo el bajo a todas las canciones. Colgó el resultado en la web de Red Cross en formato MP3. Incluso hizo una nueva portada para el disco con el título de Red Blood Cells. McDonald puso estas canciones con copyright en internet sin permiso de los White Stripes ni de su compañía. Durante el proyecto se encontró a Jack White, que le permitió continuar con su idea. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Colaboraciones más allá del tiempo y del espacio. Compartir la autoría de una obra con gente que nunca has conocido. Poner tu grano de arena y sumar esfuerzos. Internet permite todo esto. Cuando te saltas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Pero ¿no podría ser aún más fácil? No muchos de nosotros vamos a obtener el permiso de Jack White en un encuentro casual, ni él va a dejar que cualquiera le añada el bajo a sus canciones. Pero ¿qué pasa con los artistas a los que sí les gustaría que tú o yo podamos hacerlo? Si no les importa, ¿no deberíamos poder hacerlo? Saluden a uno de los ciudadanos más famosos de Internet. Un rostro conocido internacionalmente. Una figura pública tan famosa como las grandes corporaciones y las superestrellas mundiales. La gran C del copyright. Todo el mundo sabe qué quiere decir esta gran C. Significa todos los derechos reservados. Significa pide permiso. La gran C protege a los propietarios de derechos de autor y nos comunica a los demás quiénes son sus dueños. En Estados Unidos hubo un tiempo en que tenías que poner esta C en todo lo que quisieses registrar para que no fuese de dominio público, las tierras comunales de la información, donde nada es de nadie y todo está permitido. Este era el trabajo de la gran C, y era un trabajo útil. Pero tanto en Estados Unidos como en España, desde finales de los 80, las obras adquieren el copyright automáticamente en el mismo momento en que son creadas. En el instante en que salvas tu artículo. En el segundo en que se cierra el obturador de tu cámara. Al acabar ese garabato en una servilleta, tu creación adquiere derechos de autor, aunque la gran C no aparezca por ningún lado. Así que no hay manera rápida de saber si algo tiene dueño o no. Las reglas dejan muy claro cómo declarar que eres el dueño de una obra. No tienes que hacer nada. Pero no dicen cómo especificar que quieres permitir ciertos usos de esa obra. ¿Cuál es el problema? Si eres un cineasta digital y necesitas una legión de abogados para obtener el permiso de cada fotograma que quieras usar. Si tocas en un grupo y tu compañía no os deja colgar una canción vuestra en una red de intercambio de archivos. Si eres un profesor que está intentando poner en la red el material de sus clases. O eres un DJ y necesitas autorización para cada trocito de canción que incluyes en tus mezclas. Si eres alguna de estas personas, entonces ya sabes cuál es el problema.
Interrumpimos esta sesión de ideas para llamar a los abogados. Deja lo que estás haciendo para llamar a los abogados y pedir permiso, incluso si al autor no le importa que lo uses, porque no hay manera de saber lo que él piensa. Hace falta pedir permiso hasta para compartir algunos de tus derechos. Si no, o sigues adelante sin saber exactamente cuáles son ni tus riesgos ni tus derechos, o, ante una nebulosa de incertidumbre legal, no haces nada. Conclusión: aunque la gran C se haya quedado sin trabajo, los intermediarios no. Presentamos a Creative Commons. Creative Commons quería encontrar una manera fácil para que la gente pueda especificar que permite ciertos usos de sus obras. Llamamos a los expertos, la Oficina de la Propiedad Intelectual Americana, para que nos aconsejaran. ¿Qué respondieron? No hay una manera clara. Sed creativos. Y así lo hicimos. ¿Cómo? Las dos Cs identifican obras que se han acogido a las licencias Creative Commons, un conjunto de licencias estandarizadas de propiedad intelectual disponibles gratuitamente en nuestra web. Escribimos estas licencias en el lenguaje de los abogados y los tribunales. Después las tradujimos al idioma que todos entendemos. Y al final, las pasamos al lenguaje que entienden los ordenadores. Las dos Cs no pretenden competir con el copyright, sino complementarlo. Te permiten conservar la propiedad intelectual de tu obra a la vez que concedes permiso para que se use de ciertas maneras y bajo ciertas condiciones. Si la gran C es un semáforo en rojo, las dos C son un semáforo en verde. Si la gran C es igual a prohibido el paso, las dos C son adelante, por favor. Si la gran C significa todos los derechos reservados, las dos C significan algunos derechos reservados. Así puedes usar el poder de la red para encontrar obras que se puedan compartir y modificar libremente e invitar a otros a que compartan y transformen las tuyas, para que puedas ser creativo no solo con lo que creas, sino también con cómo lo distribuyes, para que puedas colaborar más allá del tiempo y del espacio, para que puedas compartir la autoría con alguien a quien no conoces, para que puedas poner tu grano de arena. Todo sin tener que pedir permiso, porque el permiso ya ha sido concedido. Creative Commons. Sé creativo. Es fácil cuando te saltas a los intermediarios. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de la presentación. Edgar Concha Medina y Javier Luna, alumnos de seminario de aspectos profesionales, quienes mencionan también que se ha utilizado bibliografía de Loudon y Loudon y muchos recursos web, entre los cuales podemos mencionar el video que se ha puesto al final de este parcial. Como decía recién, Concha Medina Edgar José, Luna Javier Ernesto, pertenecientes a alumnos de la licenciatura en Sistemas de Información, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Universidad Nacional de Santiago del Estero, julio 2013.